Bien, buenos días. Qué bueno verles una vez más. Familia, esta es nuestra última... ¿Se escucha o no? ¿O se escucha mejor? ¿Aló, aló? Bien. Es una bendición poder estar aquí, como les decía, y esta es la última... Bueno, nos queda la última semana de nuestro tiempo de oración y ayuno, ¿cierto? Pero esta es la última, es el último tema, ¿cierto? Dentro de las 4 temáticas, gracias Pati, dentro de las 4 temáticas que hemos estado estudiando y me imagino que ha sido un tiempo muy especial, ¿cierto? Un tiempo donde el Señor nos ha ministrado mucho y ha sido de mucha bendición y siempre va a ser de bendición la unidad en la iglesia y eso es lo que se ha ido confirmando a través de las semanas que hemos tenido la oportunidad de compartir con los diferentes pastores, ¿cierto? Y líderes que nos han visitado en las diferentes casas e iglesias. Hoy me corresponde a mí compartir, ahí está, este es el tema la enseñanza que me toca a mí y tiene que ver con la liberación espiritual. Interesante, ¿no? Es muy interesante. Bueno, aquí no vamos a decir quién es para no aludir a nadie, ¿cierto? Para que se note así que es muy antiguo. Pero ustedes saben, son de la casa. Si hacemos memorias en Jofré hace casi 30 años atrás, a propósito de la liberación y los congresos en Punta de Tralca, eran como muy... Era un sello que teníamos, ¿cierto? Y que veíamos cada semana. En ese tiempo en el MOOC me tocó participar durante un año, un poco menos, tal vez un año, y el tema de la liberación era algo muy recurrente. Lo interesante es que el tema de la liberación tiene que ver con la iglesia, ¿sí? No es que en Jofré, ¿cierto? Nosotros como iglesia allá en ese tiempo éramos la excepción de la regla. La liberación es algo que desde el inicio de la iglesia, y es un sello que ha manifestado y debe manifestar la iglesia, la liberación. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de la liberación espiritual y cómo encontrar libertad en Cristo. Solamente en Cristo, como dice una canción, solamente en Cristo, ¿cierto? Hay sanidad. Yo no soy bueno para cantar, ustedes saben, David sabe cantar. Dice Hechos 10:38. Vamos a Hechos, bueno, lo tienen ahí. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si hay algo que, como decía, caracteriza o debe tener como sello, y es lo que veíamos en la iglesia primitiva, es la liberación. ¿Sí? Es un ministerio que desarrolló el Señor, por cierto, pero que Dios también, así como en el cumplimiento de Isaías 61 en Jesús, se cumplió en su vida, en su persona, ese mismo poder Dios nos lo ha dado a nosotros los hijos de Dios. Por eso cuando Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos potestad, tenemos autoridad para invocar el nombre de Cristo y para, ¿cierto?, reprender, para atar las obras del diablo. Dice, como Dios ungió. Esto es importante. Dios ungió al Señor Jesús. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y usted y yo fuimos ungidos. Estamos ungidos con ese mismo poder. A mí me llamaba la atención, tal vez lo he contado muchas veces, me llamaba mucho la atención cuando yo no era cristiano y escuchaba a personas cristianas predicar el Evangelio con tanta autoridad, con tanta determinación, con tanta seguridad. Y yo, en mi humanidad sin Cristo, muerto espiritualmente, yo decía, pero ¿cómo
¿cómo hace eso si nadie los toma en cuenta? ¿Sí? ¿Y por qué hablan tan convencidos? Pensando que eran personas que, claro, habían sido manipuladas de alguna manera, no sé, y ellos habían creído eso y lo declaraban así con esa seguridad, pero una seguridad que para mí como que no era real. ¿Sí? Es como los vendedores que le dicen en la mañana, no, vamos a ganar, sí, sí, vamos a vender, sí, 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 nos va a ir bien, sí, sí, sí. ¿Sí? Esas charlas motivacionales para los vendedores, ¿cierto? Pero después que yo recibí a Cristo, me di cuenta que lo que esas personas hacían y por qué lo hacían y cómo lo hacían, era por una acción del Espíritu Santo. Porque habían conocido al Dios vivo, habían sido ungidos, estaban ungidos con el poder de Dios para declarar, para confesar, para predicar la palabra. No eran ellos, no eran sus fuerzas, no era que habían recibido una charla motivacional para salir a predicar, ¿cierto? A las calles. Era el poder de Dios que estaba en ellos. Y así dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como ¿qué anduvo haciendo? Bienes. Y uno se puede preguntar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted? ¿Hacemos bienes? El Espíritu Santo está sobre nosotros para hacer bienes. Dios nos dio su Espíritu para hacer bienes, para bendecir, para hacer el bien, no para hacer el mal. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y eso mismo nosotros podemos hacer en su nombre, sanar a todos los oprimidos por el diablo. En la temática que hemos estado estudiando, en Lucas creo, veíamos esta semana cómo ese hombre que llegó ahí a Capernaum, ¿cierto? La sinagoga, aquellos que han ido a Israel, hemos tenido la oportunidad, nos llevan a la ruina ahí a esa sinagoga, probablemente esa era la sinagoga a la que hace referencia la Biblia, y este hombre, siendo un judío religioso o practicante, ¿cierto? Religioso, estaba ahí y estaba oprimido. Pero al encontrarse con Jesús, el espíritu, ¿cierto? Inmundo, se manifestó, pero Jesús inmediatamente, en la autoridad, lo reprendió para liberar a este hombre. Entonces, a veces también en medio nuestro, así como ese hombre iba a la sinagoga, nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos y a veces podemos estar oprimidos también. Pero ¿cuál es el problema? ¿En qué sentido? Que tenemos al Señor y Él nos puede liberar. Vamos a ver qué es lo que sucede con esas opresiones. ¿Cuál es la promesa que nos hace el Señor en Marcos 16, 17? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, note eso, a los que creen. En mi nombre, es en el nombre del Señor, no es en otro nombre. Cuando oramos por alguien, por sanidad, por liberación, siempre es en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que nos ha sido dado, ¿sí? Es la autoridad del nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Y continúa, ¿cierto? Sanarán a los enfermos, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero como esto se trata de la liberación, vamos a hacer énfasis en esto. Echarán fuera demonios. Si una de las cosas que a mí me impresionó, pero no es lo más importante, por supuesto, lo mismo que el Señor le dijo a los discípulos, no se maravillen de que los espíritus se sujetan, ¿sí? Más, ¿cierto?, regocijado de que vuestros nombres están escritos, ¿cierto?, en el libro de la vida. Fue ver liberaciones o manifestaciones en el comienzo de mi vida cristiana, allá hace casi 30 años en Jofré, ¿sí? En alguna reunión ahí del MUC en ese tiempo, ver manifestaciones y cómo se tomaba esa persona y se le ministraba para que fuera liberada. Pero es parte de lo que debemos hacer y lo que debemos ver. Pensemos en cuántas personas hoy en día, el mundo, las personas que no tienen a Cristo, si a veces uno puede estar oprimido, usted y yo podemos vivir alguna opresión, porque hay una distinción importante. El diablo no puede poseer a un cristiano, pero sí lo puede oprimir, ¿sí? Con alguna manifestación.
¿sí? Desánimo, desaliento. ¿Sí? Usted quiere venir a reunión y no siente una pesadez, un desgano, una falta de motivación u otro tipo de manifestación en la opresión. Pero lo que Satanás no puede hacer es poseer la vida de un hijo de Dios, porque nuestra vida le pertenece a Cristo. Fuimos comprados, ¿sí? A precio de sangre. La sangre de Cristo, ¿sí? Redimió nuestras vidas. Esa es la promesa. Echarán fuera demonios. Hechos 19, del 11 al 20. Este es un relato donde Pablo, ¿cierto? Está en Éfeso, está ahí misionando, hablando, dando testimonio del Señor. Y hay un caso de unas personas aquí que practicaban la magia, ¿sí? Algo que hoy día también no es poco común, lamentablemente. Uno pasa por algunas partes, dice lectura de tarot, ¿cierto? Y hacen toda una oferta de cosas que uno sabe que definitivamente van en contra de lo que Dios establece en su palabra. Dice Hechos 19, vamos a Hechos 19, Hechos 19, del 11 en adelante, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Note esto, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios es el que hace el milagro, es el Señor. Obviamente Dios usaba a Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿sí? El que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Note eso. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. El diablo sabe quién es quién. ¿Sí? El diablo sabe quién es quién y sabe quién, por lo mismo, tiene autoridad sobre él. ¿Sí? Estos hombres quisieron invocar el nombre de Cristo, ¿cierto? Por el que predicaba Pablo, pero a ellos dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, o sea, avergonzados. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. A través de todas estas manifestaciones, a través de toda esta acción poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo. Y yo busqué, por curiosidad, ¿sí? el valor, ¿sí? El valor, 50,000 piezas de plata. El cálculo no sé si es exacto, esa es la información que encontré. Una pieza de plata era el valor de un jornal, ¿cierto? En equivalente hoy $50. Y 50,000 piezas de plata equivalían a 50,000 jornales, equivalente al día de hoy a $2 millones, $2.500.000. O sea, era mucho dinero. ¿Qué muestra esto? Que desde el punto de vista teológico, esta renuncia de estos hombres, de estas personas, fue radical. A veces ha pasado
que personas, por desconocimiento, por supuesto, muchas cosas se hacen por desconocimiento, le han regalado algún objeto determinado. Yo me acuerdo en el pasado discípulos que habían viajado a Perú o a México y traían las típicas figuras y imágenes y objetos propios de la cultura local y que eran parte de rituales y de prácticas de, ¿cierto?, de sacrificios. Entonces, pero las personas las traían y las compraban como gran cosa, como recuerdos. Y así muchas otras cosas. Y a veces las personas, o cosas de más valor. Y a veces las personas no quieren deshacerse. Dicen, no, pero es que esto tiene mucho valor, para mí tiene un valor, tal vez no tenga un valor como estos libros y estas cosas que quemaron aquí, pero puede tener un valor sentimental porque se lo regaló a alguien que usted aprecia o apreciaba y no se quiere deshacer de ello. Pero aquí estas personas, al oír el mensaje y al tener, ¿cierto?, este encuentro con la palabra y arrepentimiento, ¿sí?, por el poder de la predicación, ellos no escatimaron y decidieron quemar todo eso. Lo estimaron por basura, ¿sí? Somos capaces de estimar por basura aquellas cosas que el Señor nos muestra que definitivamente no nos hacen bien. Puede haber algo todavía que guardemos o tengamos y apreciemos y no nos hemos querido deshacer de ello porque le damos un valor. Aquí debemos ser radicales para que podamos experimentar la libertad que Cristo nos ofrece. Y Hechos 16, del 16 al 18 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Qué hacía? Adivinaba. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y uno dice, y analizando humanamente, dice, pero ¿qué de malo tenía que esta mujer le hiciera publicidad? ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que decía? Dice, ¿sí? Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Estaba mintiendo? No. Quienes os anuncian el camino de salvación. Pero el diablo no necesita, el Señor no necesita que el diablo le haga publicidad. No necesitamos depender de espíritus de adivinación. A veces llegan personas a la iglesia, ¿sí? El pecado tiene muchas formas, así que el pecado es pecado, ¿sí? Y hay personas que por prácticas del pasado o por otras situaciones, a veces son maldiciones heredadas, creen y sienten que ciertas condiciones o cualidades, por ejemplo, en lo que es la adivinación, no lo entienden como adivinación, sino como un don. Conocí una persona que decía, yo desde niña, yo siempre miraba una foto y sabía qué había pasado con esa persona. Y cosas así, y yo siempre, en ese don que yo creía que tenía, siempre hice el bien. Pero nunca presté mi don para hacer cosas malas. O sea, que me pidieran que hiciera algo malo, yo no lo hacía. Yo solamente para ayudar a alguien, para mostrar qué tipo de enfermedad tenía, qué había pasado con esa persona. Y ella decía, es un don que yo desde niña lo recuerdo, que lo he tenido, y creo que en ese tiempo, al comienzo, ella creía que era de Dios. Pero era un espíritu de adivinación. Y a veces podemos confundir, por eso que es importante discernir, ¿sí? Discernir las cosas, porque hay espíritus que son de adivinación y no es un don.
Entonces es importante discernir y orar también, porque entendiendo que cuando llegamos a la vida cristiana, llegamos untados de muchas cosas y no tenemos la claridad, no tenemos el discernimiento, obviamente sin Cristo, para advertir que esas cosas no son de Dios. ¿Sí? Esta mujer tenía un espíritu de adivinación y daba gran ganancia, dice, a sus amos adivinando. Pero Pablo, ¿cierto? Pablo ya después de tantos días de insistir ella en esto, dice, esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. ¿Qué le dijo? Te mando, te mando. ¿Qué muestra eso? Autoridad, ¿sí? Autoridad. Dios nos ha dado autoridad y tenemos que usar esa autoridad. En la autoridad del nombre de Jesús. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Salió en aquella misma hora. Es importante que entendamos la autoridad que hemos recibido de parte del Señor, ¿sí? Para ejercerla. Dios nos dio autoridad en su nombre. Yo le preguntaba el día miércoles a un discípulo, tengo un discípulo que fue carabinero. Entonces yo le dije, Hugo, ¿te tocó dirigir el tránsito alguna vez? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y yo le dije, cuando tú salías a dirigir el tránsito, tú salías así como y te parabas así como medio duditativo, inseguro para dirigir el tránsito. No, me decía. ¿Por qué? Porque yo sabía la autoridad que tenía. Sabía la autoridad. ¿Sí? Bueno, en la vida cristiana también. Usted y yo tenemos autoridad. Y tenemos que pararnos en esa autoridad y en esa seguridad que Dios nos da en su nombre, porque somos hijos de Dios y hemos recibido autoridad, ¿sí?, para reprender las obras del diablo. ¿Sí? Así como Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, ¿sí?, así también nosotros hemos recibido autoridad en el nombre de Jesús. Ahora, obviamente que específicamente en lo que es la liberación, no es que cualquier persona pueda hacer liberación. Hay que ser muy prudente. El mismo apóstol Pablo dice que no pongamos las manos con ligereza. ¿Sí? Una vez una persona de buena fe, por decirlo de alguna manera, una persona, una discípula, no llevaba mucho tiempo cristiana, y quiso compartirle a su vecina y orar por su vecina. Entonces ella fue a la casa de la vecina y, bueno, le compartió el Señor, estaban ahí conversando, compartiendo, y en un momento ella quiso orar por la vecina. Entonces le dijo, vecina, ¿quiere que ore por usted? Y ella misma contaba, ¿cierto? Y fue a poner las manos sobre la vecina y se le manifestó el diablo a la vecina. Y ella no supo qué hacer, ¿sí? Salió arrancando. No supo qué hacer porque no, ¿sí? Entonces hay que ser prudente también, hay que ser prudente. Y especialmente en lo que es la liberación, siempre es recomendable hacerlo por lo menos 2 personas. Y obviamente personas que tengan conocimiento, experiencia, porque también, si bien tenemos autoridad en nombre de Jesús, pero también hay que saber cómo hacerlo. No solo se trata de autoridad, sino también de cómo ministrar liberación en una persona. ¿Cuáles son las causas de la influencia demoníaca? Obviamente el pecado es una puerta abierta a los malos espíritus, el pecado. Pecados no confesados, ¿sí? También el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice Efesios 4, el 26 y el 27, airaos, pero no pequéis. O sea, hay situaciones definitivamente que sí, nos molestan, nos pueden airar, sí, nos van a molestar. Pero ¿cuál es la advertencia del Señor? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? ¿Sí? Pecando. Así le damos lugar al diablo. Cuando pecamos, cuando nosotros aceptamos o nos permitimos, ¿sí?, guardar cosas en nuestro corazón,
o pecados con los cuales consentimos y los mantenemos ahí. Estamos dando lugar al diablo. El diablo no puede tomar lugar en nuestra vida si nosotros no le damos espacio. Si usted y yo tenemos celo y temor de Dios, vamos a guardar nuestros corazones. Que no es fácil a veces, por supuesto que no es fácil, porque todos aún estamos en un cuerpo y estamos en la carne, ¿sí? Entonces, ahí, no sé, están en inglés, bueno, están traduciendo, ¿sí? Ni deis lugar al diablo, ni deis. El Señor nos advierte no dar lugar al diablo. Y uno se podría preguntar, ¿le he dado lugar al diablo en mi corazón? ¿Le he estado dando lugar al diablo en mi corazón, en mis pensamientos? Y si no sé, puedo orar y decir, Señor, Espíritu Santo, muéstrame, Señor. ¿Le he estado dando lugar, le estoy dando lugar al diablo para que me oprima? Porque ahí viene la opresión, cuando le damos lugar al diablo. Entonces el diablo nos puede oprimir. Los poderes ocultos y la rebelión, ¿cierto?, espiritual, la causa de la influencia demoníaca, la adivinación, jugar con el tablero Ouija, la brujería, etc. Hace muchos años, contaba también en Jofré, había un grupo de jóvenes que un día llegó, yo recuerdo, porque al principio no era así, creo que ellos habían sido evangelizados, la USACH, y en un momento pasó el tiempo y yo vi a uno de ellos muy mal, y entonces preguntamos por qué había pasado, qué habían hecho, y él había contado que habían practicado la tabla Ouija. ¿Sí? Era un joven que, los que son antiguos de allá de Jofré, se van a acordar, y este joven a veces llegaba a Jofré así, ¡ah! Y la Nelly, tu discípulo, espíritu mudo, sal de él. ¿Sí? Ay, gracias, Nelly. ¿Sí? Y este joven había practicado la tabla Ouija en la universidad, pero él dijo, no, pero si es que era un juego, y hace unos días atrás, después, no sé, nos vinimos de Jofré, le perdimos ahí el rastro, y hace unas semanas atrás Andrés me dice, que no sabes con quién me encontré. Y es vecino, me dijo, vive a la vuelta por ahí por la placita. Yo dije, no sé con quién, con fulano de tal. ¿Sí? Yo creo que, David, tú puedes saber quién es. ¿Sí? Y me dijo, y es triste, me dijo, porque lo vi así. Así camina, como un zombi. ¿Sí? Abrió puertas al diablo ese joven, y ahí el diablo, hasta el día de hoy, lo tiene oprimido, ¿sí? Por abrir puertas, ¿sí? O sea, cuando las personas se meten en el mundo espiritual, en el mundo diabólico, ¿sí? A propósito de la fecha, el Halloween, no, pero es que yo voy a disfrazar a mi hijito de angelito. Lo voy a disfrazar de angelito, de princesa, entonces, no, de Drácula no, porque eso es feo. ¿Sí? No, eso es feo. O sea, el Halloween es una fiesta satánica. Satánica. ¿Por qué hacemos el día de honra y gloria? Para guardar y cuidar a nuestros niños. Porque como niños, si a usted y a mí probablemente nos cuesta lidiar muchas veces con cosas, ¿sí? Con situaciones, ¿cuánto más a los niños? ¿Sí? Que no tienen la voluntad y el carácter y el discernimiento para decir, no, eso es malo. Pero deja que los niños reciban dulce y que entreguen dulce, porque ¿qué tiene de malo entregar dulce o que reciban dulces? ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo porque se mete en una acción espiritual, en un mundo espiritual, abre puertas para la opresión. ¿Sí? El Halloween. Además que es una fiesta que no tiene nada que ver con nuestra cultura, ¿sí? No tiene nada que ver, pero bueno, con los años, yo me acuerdo del año 82 más o menos,
recibí en mi casa en ese tiempo a un joven estudiante gringo y él, bueno, me imagino que era para esa fecha, no tenía idea yo y recibí una caja de sus padres, seguramente era en la fecha, y para celebrar Halloween. Y yo no tenía idea qué es lo que era. Y él en ese momento me comentó algo, pero ¿qué quiero decir? No era parte de nuestra cultura. No, pero claro, como los chilenos, ¿cierto? Siempre queremos parecer gringos, ¿sí? ¿Sí? Entonces copiamos todas las cosas. Entonces la gente se siente gringa, ¿cierto? Celebrando el Halloween, ¿sí? Es como que ese es el plus, ¿sí? Voy a parecer gringo, ¿sí? No tengo nada en contra de los norteamericanos, pero no es parte de nuestra cultura. Pero lo más terrible es que es una fiesta diabólica, satánica, ¿sí? Entonces debemos advertir estas cosas. Evidencias de la influencia demoníaca. ¿Cuáles son? Fuerza física inusual. Mi esposa, esto es más antiguo, porque mi esposa, tenemos la misma edad, pero ella llegó primero al ministerio, ¿sí? Ambos tenemos 40 años. No, ella de vida cristiana y yo de nacimiento. Y me cuenta que en Jofré, cuando se hacían el día domingo, se hacía milagro, ¿cierto? Creo que era en Milagro, había una señora mayor que todas las reuniones había una manifestación, y había que sacarla en anda a la señora, ¿sí? Y tenía una fuerza increíble. Y un día, cuando ya ministraron en ella para liberación, ella era devota, por decirlo de alguna manera, al niñito de Mayoco, creo, ¿sí? De Mayoco, algunas se acordarán. Y esa persona, me imagino que fue liberada, pero también manifestaba una fuerza inusual para su condición, porque era bastante mayor la señora, ¿sí? Entonces, y no solo en ese caso, en muchos casos se manifiesta de esa forma, una fuerza física inusual, no es normal. Aún a veces, creo también en Jofré, en algún momento, orando por algún niño, también con una fuerza que no era natural y propia de un niño, ¿sí? Enfermedades graves, enfermedades que desde el punto de vista médico casi no tienen explicación, ¿sí? Como que no hay diagnóstico, ¿sí? Esto es algo, ¿sí? No lo conocemos, no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Muchas veces uno escucha ese tipo de situaciones. El tema de la adivinación, como veíamos recién en Hechos 16, ¿sí? La adivinación, eso no es un don, ¿sí? La adivinación no es distinto, es el discernimiento, ¿cierto? Que el Señor nos da, o que el Señor nos da una palabra de ciencia, de conocimiento, una palabra de sabiduría, ¿sí? Pero es algo que el Espíritu Santo hace. No es que yo nací con esta capacidad, yo nací, o mi abuelita me dijo que yo iba a tener el mismo don que ella y me lo traspasó a mí. Yo he escuchado también eso. Personas que familiarmente, ¿cierto?, han manifestado este tipo de espíritu y lo ven como un don y se lo traspasan a alguien de la familia, ¿sí? Doble personalidad. Todas estas son manifestaciones, evidencias de una acción demoníaca, doble personalidad. Voces audibles, personas que escuchan, sí, sabemos que Dios también puede hablar audiblemente, pero esto es distinto, ¿sí? Y resistencia al mensaje de Jesús. Hechos 13, ¿qué dice? Hechos 13, 8. Dice: pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Sí? Aquí dando testimonio el Señor, Pablo, Saulo y Bernabé, ¿cierto? Pero este hombre, este mago, ¿qué es lo que hacía? Resistía el mensaje, no quería que el mensaje del Señor fuera recibido por el procónsul. Hay una resistencia al mensaje. Bueno, el diablo también puede poner resistencia a través de manifestaciones, de opresiones,
Personas que cuando probablemente llevan poco tiempo en la vida cristiana y vienen a reunión y comienzan a dormirse. Y no es que duerman en la presencia de Dios, sino que se quedan dormidos, no reciben el mensaje, porque están oprimidas. El diablo se resiste. Hay una acción ahí que está operando para que la persona no escuche el mensaje. Y voy a ir más allá. A veces cuando usted viene también a reunión y se pone a conversar, cuando está la reunión y se pone a conversar en el pasillo. ¿Sí? Ayer comentábamos esto. ¿Sí? En un momento nos estaba compartiendo la enseñanza Hamilton y después mi esposa me cuenta y en un momento del desarrollo de la enseñanza, dos personas se encuentran afuerita del salón y una se pone a conversar con la otra y ahí empiezan a contarse sus cosas y una a consolar a la otra. Y está bien, ahí todo tiene su tiempo, ¿sí? Esas cosas se hacen después, pero también el privarse o salir de la reunión, de la enseñanza, también ponga cuidado con eso, porque lo que Dios quiere comunicar a su vida siempre va a ser importante, va a ser bueno para su sanidad, para su liberación, para recibir una respuesta. Muchas veces usted ha orado o está esperando una respuesta y Dios ha dispuesto a hablarle en la reunión y usted sale o se queda entretenido, entretenida afuera conversando de la vida, de la semana, de cómo están las cosas, en fin, y se está perdiendo la enseñanza. ¿Sí? Aquí hay una advertencia de precaución. ¿Sí? ¿Cuál es la precaución? Culpar a los demonios por todos los problemas. No es que el demonio sí, hace su trabajo, pero no todas las cosas tienen que ver con los demonios. Hay cosas que nosotros tenemos que asumir, ¿sí? Porque finalmente, ¿quiénes son los que deciden? ¿Quiénes son los que toman la decisión? Nosotros, ¿sí? Nosotros, cada uno. Esto es evadir la responsabilidad, como decía una amiga antiguamente. Puro diablo, todo era el diablo, ¿sí? Todo era el diablo, o sea, tú le comentabas algo y decía, puro diablo, ¿sí? ¿Sí? El diablo ya estaba curcuncho, le achacaban todo. ¿Sí? Hay cosas de las que tenemos que hacernos responsables. 10 pasos para la liberación. Primero, aceptar a Cristo, eso es fundamental. ¿Sí? Ahí está Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Autoridad, potestad. Y debemos tener claridad en esto. Yo les contaba ya que la primera experiencia que me tocó en Jofré, de orar por alguien, no sabía a lo que iba. Terminó una reunión de coordinadores. Yo era el varón tiempo completo en ese tiempo de Jofré. Entonces terminaban las reuniones en la semana que teníamos de coordinador y cada uno se iba a sus diferentes casas e iglesias. En ese tiempo le decíamos distrito, ¿cierto? Y terminó la reunión y me dicen, Cristian, ¿dónde está tu discípulo? Te está esperando. Y el discípulo era un joven colombiano que había estado en la guerrilla y que tenía una historia bien, bien compleja. Yo ya lo había atendido muchas veces, estaba discipulándolo y ese día había llegado muy mal, muy oprimido. Entonces yo, en la salita de los sillones, entro, él estaba sentado y empezamos a conversar. Y yo le digo, bueno, ¿quieres que ore por ti? César. Julio César creo que se llamaba. Y me dice, sí. Y él está sentado y yo voy a poner mi mano sobre él, ¿sí? Y me dice, suéltame, no me toques. Y empieza a hablar el diablo. Y el diablo empieza a hablar y me empieza a intimidar y a decir, no tienes autoridad. Y empieza a decir cosas. Yo nunca había tenido la preparación y la experiencia de ministrar liberación. Yo no sabía que ese día me iba a encontrar con esa sorpresa. Miré para todos lados, no había nadie. Sí. La caballería se había ido. Sí, estaba solo. Entonces, no sabía, nunca había
tenido una situación así para qué hacer, cómo hacer. La teoría probablemente, pero otra cosa es la práctica. ¿Sí? Entonces lo único que hice, en el nombre de Jesús, te callas, y lo dejé ahí y bueno, no me acuerdo si oré, pero no seguí, ¿cierto? Insistiendo porque el diablo, y esa vez mi primera experiencia, yo, ¿cómo lo describo? Cuando esta persona habló sabiendo que no era él, es como que el infierno se abre. Cuando él hablaba era como que el infierno se abre literalmente, es como que se hace un hoyo en la tierra y sale el infierno. Eso es lo que yo experimenté. ¿Sí? Fue una experiencia bastante fuerte. Y que entendí ahí que si bien es muy importante esto de la autoridad, pero también debemos saber cómo ministrar liberación en alguien. ¿Cómo debemos hacerlo? Y la recomendación, nunca solo. 2, arrepentirse del pecado conocido. Si es que es conocido el pecado, si no, dice el salmista, líbramelo de los que me son ocultos, ¿cierto? Hay cosas que tal vez nosotros no somos conscientes y tenemos que preguntarle al Espíritu Santo si hemos pecado en algo, si hemos ofendido y no somos conscientes. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque el diablo también es acusador, ¿sí? Y si se va a ministrar liberación en alguien, lo importante es que usted esté a cuentas con el Señor. Porque si no, el diablo le va a decir, porque como él es acusete, el acusador. Entonces, si usted tiene autoridad, tenemos autoridad en el nombre del Señor, sí. Pero si hay algo que no hemos confesado, algo que no hemos llevado delante de Dios, el diablo nos va a desautorizar a través de eso que no hemos confesado. Porque esa es la estrategia del diablo, ¿sí? Intimidar y desautorizarnos, hacernos creer, o si bien tenemos un pecado, ¿sí?, manifiesto, no confesado, él va a usar eso. Porque él sabe que tenemos autoridad, pero él, ¿qué va a buscar? Todo lo necesario, los recursos necesarios para que nosotros, en la autoridad que él sabe que tenemos, no la podamos ejercer en contra de él. Ahora, si estamos a cuentas y no tenemos pecado, bueno, el diablo se va a resistir, ¿sí? Se resiste o trata de intimidarnos. Eso también lo he visto. Te intimida, te hace dudar, porque él sabe si estamos plenamente convencidos, claros de nuestra identidad, él sabe que tiene que salir, tiene que huir, tiene que salir. Entonces su estrategia es neutralizarnos, ¿sí? Ya estando en este distrito, en esta casa iglesia, por allá por el 2010, 11, también tenía un discípulo, voy a decir, todos los discípulos que yo he tenido están, pero bueno. Y también un día terminó la reunión y me estaba esperando ahí en la salita de los sillones. Y me dice, Cristian, te está esperando tu discípulo. Yo había orado por él ya, le había ministrado, y venía oprimido también, venía muy, muy oprimido. Y me pide que ore por él. Y comencé a orar y se le manifestó el diablo. Y empecé a orar por él, por liberación. Y estuve un buen rato orando por él, orando, atando al diablo, reprendiendo, ordenando en el nombre de Jesús que saliera el espíritu que lo oprimía fuerte, un espíritu de ira, Había vivido una situación en su vida que había abierto esa puerta y había mucha ira en él. Y después de haber orado un rato, porque agota orar, ministrar liberación, cansa, es agotador, porque realmente es una lucha espiritual fuerte. Si bien no es a combo, pero espiritualmente es fuerte. Y él estaba sentado en el sillón ahí, el sillón ancho ahí, y dejamos de orar y él se inclina, se echa hacia atrás y cruza las piernas y se echa para atrás. Y yo dije, bueno, descansó. Y me dice,
No voy a salir, no voy a salir, no voy a salir. Ay, Señor, dije yo. Yo les confieso, humanamente me piqué. Me piqué. Humanamente. Porque llevaba bastante rato orando por él y el diablo me sale con ese chiste. Yo pensé que ya. Y me dice eso, me hace burla. No voy a salir, no voy a salir. Pero así. Bueno, y vuelvo a insistir, a orar por él, orar, arrepender al diablo, que soltara su voluntad, que confesara, que... Y oré, hasta que en un momento dijo, quiero vomitar, no puedo, me ahogo. Bueno, fuimos al baño de varones, no votó nada, pero sí creo que fue liberado finalmente. Entonces, ¿qué les digo? Que tenemos autoridad, por supuesto que tenemos autoridad, pero también debemos saber ejercerla, ¿sí? Y saber cómo hacerlo, porque no es una cosa así liviana, fácil. Y que nos cuidemos de no tener nada, ¿cierto? Que el diablo nos pueda decir, pues diciendo, sabe quiénes somos, pero si hay algo que no hemos transparentado, no hemos confesado delante del Señor, eso nos va a quitar autoridad. ¿Sí? Nos va a quitar autoridad. Arrepentirse del pecado conocido, si confesamos nuestros pecados. Renunciar a las obras del diablo, 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué cosas? Bueno, creo que cuando llegamos a Cristo tuvimos que renunciar a muchas cosas, ¿sí? Ocultas y vergonzosas. Ocultas. Yo siempre les he contado que lo que más disfruté cuando recibí a Cristo es haber confesado mis pecados. Allá en Jofré por el año 95, alguien me tomó y me dijo, mira, en este papelito anota todos tus pecados, ¿sí? Y ya que me dijera eso me daba vergüenza. A mis cortos 26 años, ¿sí? Tenía 26 años cuando llegué a Cristo, ¿sí? Y me dijo, pero tranquilo, yo voy a salir y tú escribes ahí. Y les digo, sinceramente, escribir ya me daba vergüenza, pero dije, Señor, bueno, esta es la oportunidad. ¿Sí? ¿Cuál delincuente descargándose del robo? ¿Sí? De las especies. Así. Y empecé a anotar. Anoté todo. Es que hasta los que no quería anotar, los anoté. ¿Sí? Y yo como que casi que todos me estaban mirando lo que estaba escribiendo. Pero estaba solo ahí a la salida del baño, en la salita. Y después él volvió y me dijo, ¿lo escribiste? Sí. Yo dije, si me dice que se los pase, no. Me dijo, ya, tranquilo, me dijo, guárdalo, cuando llegues a tu casa, oras por esto, le pides perdón al Señor y lo quemas. Listo. ¿Sabes qué? Yo me sentí, pero fue un proceso. Pero fue tan importante hacer ese ejercicio. El Señor ya me había perdonado, ¿cierto? Pero fue tan bueno hacer eso, renunciar a lo vergonzoso, a lo oculto, a las cosas que definitivamente no glorifican al Señor. Las obras del diablo, ¿sí? Renunciar a todo lo que en ese minuto yo cargaba en mi conciencia. Destruir los objetos ocultos, como les decía, aquellos objetos que pueden estar ahí en nuestra casa o no advertimos. Yo les contaba que en la sede, en la casa de Iglesia Salvador, la primera persona que vivió ahí fue Ricardo Loyola con sus hijas. Y un día conversando a propósito de esto, cuando yo llegué a esa casa, el año 2013, el 16 de marzo del 2013 fue el primer ENFA que tuvimos después de que Olger orara por mí aquí, mi esposa y toda la iglesia ese día. Uno de los primeros arreglos que comencé a hacer fue la habitación que da para Lautaro, la esquina de Salvador con Lautaro. Porque era la que no estaba tan bien, ¿sí? Y increíblemente descubrí cuando el maestro sacó todo que la muralla, esa casa fue construida el año 1938. Todo ese sector, eso. Y habían unas calaveras y una serpiente y decía espíritu de muerte y no sé qué otras cosas.
Imagínense, 80 y tantos años eso ahí. Entonces yo le conté esto, me acuerdo a Ricardo, y me dijo, yo siempre oraba por esa pieza porque mis hijas dormían ahí y siempre había opresión y oraba y oraba. Y cuando yo llegué, bueno, y después de Ricardo estuvo Andrés, y Andrés también, Lolo, una vez el Señor le muestra un sueño donde veía serpiente, serpiente, serpiente. Después de eso llegué yo y Dios me permitió arreglar esa habitación, bueno, y después lo demás. Pero increíble cómo a mí me llamó la atención cómo más de 80 años, porque eso fue cuando recién construyeron la casa, estaba eso ahí, con tiza blanca, unas calaveras, una serpiente. Cómo el diablo se camufló más de 80 años, y no sé en las otras habitaciones, porque esa es la que tenía papel de comunal, estuvo ahí camuflado, oculto. Entonces a veces podemos estar en ambientes, en lugares, y no sabemos por qué. Podemos experimentar opresión. Entonces ahí toca orar y decir, Señor, muéstranos, saca a la luz esto, ¿qué es esto? ¿Sí? Romper amistades con personas en lo oculto. ¿Qué tipo de amistades tenemos? El Salmo Amós 3:3 que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y el Salmo 119:63 dice el rey David, y ese es un principio para establecer amistades, ¿sí? Un principio, ¿sí? ¿Lo tiene? 119:63. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Eso deben ser nuestros compañeros, nuestros amigos, ¿sí? De los que te temen y guardan tus mandamientos. Entender qué es el temor de Dios, ¿sí? ¿Qué es el temor de Dios? Descansar en la liberación de Cristo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado, el Señor nos libró. Descansar en esta libertad, fuimos liberados, fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Antes estábamos bajo la potestad del diablo, de las tinieblas. Él tenía autoridad sobre nuestras vidas, pero hoy somos de Cristo y fuimos trasladados de ese reino, de esa potestad, al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados, literalmente nos sacó del mundo de las tinieblas y nos trajo a la luz. Debemos descansar en esa liberación. Y Santiago 4:7-10, resistir al diablo. Y el consejo es, someteos pues a Dios. Necesitamos someternos al Señor, sujetarnos al Señor, ponernos bajo su gobierno, su voluntad. Y después resistir al diablo. Si no nos sometemos al Señor, no vamos a poder resistir al diablo. No vamos a tener la capacidad de poder resistir al diablo, porque primero necesitamos someternos a Dios. Si no estamos sujetos al Señor, no podemos resistir la acción del diablo. Porque para resistir al diablo tenemos que estar sujetos bajo el Señor, en obediencia, en autoridad. De esa forma podemos resistir la acción del diablo. ¿Y qué va a suceder como consecuencia de esto? Y huirá de vosotros. Si usted y yo nos sujetamos al Señor, nos sometemos a Dios, podemos resistirle de tal manera que Él huya. Y huirá de vosotros. ¿Y qué más? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. Doble ánimo. ¿Sí? Que una parte en el mundo, otra parte en la vida cristiana. Queriendo agradar a Dios, pero también queriendo agradar a los hombres. ¿Sí? Debemos ser radicales. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser radicales, como esa vieja canción que probablemente David, no porque él sea viejo, sino porque la conoce, ¿cierto? Hazme un radical, ¿te acordáis, David? ¿Sí? Como el águila volar. ¿Sí? Esas canciones de por allá hace mucho tiempo. ¿Sí? Someteos a Dios, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Debemos humillarnos ante el Señor. Este es un tiempo de ayuno, de oraciones y ayuno donde el Señor nos ha estado hablando y creo que en todas las iglesias
Dios nos ha hablado y nos ha estado hablando en esta sintonía. Ayer el Señor nos hablaba por profecía y nos hablaba de esto, de humillarnos, el Señor nos animaba a ir a su presencia, a buscarle a Él, ¿sí? Porque Dios quiere obrar en medio nuestro. Y estoy convencido que este tiempo, y nos queda esta semanita, que el Señor nos ayude para culminar el día domingo. A propósito, inscríbase, anótese, en un gran tiempo de oración, de clamor, porque después de este ayuno, creo que es la impresión que tenemos y el Señor pone en nuestro corazón, es que este tiempo Dios lo ha propiciado para trabajar, para limpiar, para liberar, para romper, ¿cierto?, ataduras, romper cadenas, yugos de esclavitud, liberarnos, pero porque Dios quiere hacer algo, ¿sí? Dios tiene que preparar primero nuestros corazones previamente para obrar, ¿sí? Y este tiempo es el que Dios ha propiciado para ellos, para que sea exaltado el nombre del Señor. Y Dios también manifieste su gracia, su poder en medio nuestro. ¿Qué más es necesario para experimentar la libertad? Renovar nuestra mente, renovar. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No nos debemos conformar a lo que el mundo dice, a lo que el mundo piensa, sino transformarnos. Hay una transformación, un cambio, ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Dios tiene que renovarnos, ¿sí? Tiene que renovar nuestra manera de pensar. Si usted hace memoria, su vida antes de Cristo y hoy era muy distinta. Pensábamos de manera muy distinta. Y el Señor ha ido renovando nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo 12, 43, 45 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, necesitamos mantener nuestra casa limpia, ¿sí? Nuestra mente siempre, permanentemente renovarnos, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios. Acuérdese de las 5 vías de alimentación: oír, leer, estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios, renovarnos constantemente por medio de su palabra. Orar con otros. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, acerca de cualquiera cosa que sea conforme a la voluntad de Dios, por supuesto, dice, les será hecho por mi Padre. Les será, eso es afirmativo, ¿sí? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Debemos orar. Y por eso este tiempo ha sido un buen tiempo donde hemos podido orar los unos por los otros. Estamos en unidad como iglesia, unánimes, como dice la iglesia de Hechos, estaban unánimes juntos, oraban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y eso ha sido hermoso, ha sido realmente, mire, si pudiéramos ver el mundo espiritual, creo que esto ha sido este es un tiempo poderoso en el Señor para nosotros como iglesia. El poder orar juntos, unánimes, en un mismo sentir, bajo la dirección del Señor. Y 10, si es necesario, orar por liberación, si es necesario. Si es necesario, ¿por qué? ¿Por qué en esta condición? Porque hay momentos y situaciones que pueden ameritar una liberación, pero a propósito del pasaje anterior, cuando una persona es nueva, llega por primera vez a la vida cristiana y si viene muy oprimida o está en un proceso, si nosotros ministramos liberación en alguien que no tiene aún, ¿sí?, una vida espiritual, no tiene disciplinas espirituales, no ha desarrollado una vida espiritual de disciplinas, ¿cómo va a mantener esa casa limpia? Le vamos a sacar al diablo, el Señor lo va a liberar, pero esa persona no va, como no tiene disciplinas espirituales, no ora, no lee la Biblia, ¿sí?, no medita en su palabra, tal vez no se congrega, aparece cada 6 meses, en fin, va a ser peor su estado postrer que el primero. Entonces,
en esa consideración. Y es importante entender que la palabra de Dios a uno lo libera. A veces es necesario animar a la persona que ore y que lea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a ir trayendo libertad a esa vida. Por eso que a veces no es recomendable, ¿cierto?, la primera vez orar por alguien que probablemente necesite. Es más recomendable ir de a poco, a menos que el Señor lo indique, que el Señor lo ponga, ¿cierto?, y lo confirme, que sea necesario orar por esa persona por liberación. Pero es importante también considerar esto. Bien, eso es acerca de la liberación espiritual. Así que vamos a orar